Bien, hermanos, vamos directamente al texto del mensaje del día de hoy. Se encuentra en Lucas. Vamos a Lucas 1, del 68 al 79. Esta porción de la Escritura se conoce como el cántico de Zacarías. Este cántico de Zacarías nos da ideas de hacer una pausa para reflexionar dónde estamos, dónde hemos estado y dónde Dios ha prometido llevarnos. Vamos a leer Lucas 1 del 68 al 79. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos delante de ti en esta tarde y queremos rogar, Padre, por tu guía, la iluminación de tu Espíritu Santo, y que esta palabra tuya, Señor, impacte nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos hacer una pausa y reflexionar sobre lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y lo que tú deseas, Señor, para cada uno de nosotros en el futuro. Ayúdanos, Señor, a prestar más atención, Señor, hacia ti y ser también de bendición a los que nos rodean. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Reflexionar sobre el pasado puede ser un ejercicio útil. Meditar en la palabra de Dios sobre la fidelidad de Dios en el pasado, o pensar en las formas en que Dios se está manifestando en nuestras vidas personalmente, puede ayudarnos a prestar más atención a Dios. Este texto del sermón, muestra a Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, haciendo una pausa para reflexionar sobre su hijo, el pacto de Dios con Israel y el Mesías prometido. Vamos a ver el contexto de esta historia, el contexto de esta profecía de Zacarías.
en el mismo capítulo 1, pero vamos a leer del 5 al 25. Del 5 al 25. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Para la cultura de aquella época, que un matrimonio no tuviera hijos era como dice la escritura, como dice Zacarías, era una afrenta, era algo muy difícil de sobrellevar en la cultura de aquel entonces, y más porque Zacarías era sacerdote, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios no les había bendecido con un hijo, ¿verdad? Y Zacarías era sacerdote y le toca ministrar en el templo, está ofreciendo incienso, está en oración Zacarías y se le aparece ese ángel. Ellos, Zacarías y su esposa Elizabeth,
ya eran grandes de edad, ella ya había pasado por sus años fértiles y pues yo creo que él ya había perdido toda esperanza, ¿verdad? Se le aparece este ángel y le anuncia, ¿verdad?, pues que su oración ha sido escuchada y Elizabeth va a quedar embarazada y que a su hijo le pondría de nombre Juan, que es Juan el Bautista, y pues él no creyó y pues quedó mudo, ¿no? Quedó mudo por no haber creído y este es el contexto del cántico de Zacarías. El cántico o el pasaje de este sermón ocurre 8 días después de que nace Juan. Es al 8º día se circuncidaban los varones, o se circuncidan los varones judíos, y el cántico de Zacarías ocurre o se da 8 días después de su nacimiento. Vamos a leer de nuevo Lucas 1 del 57 al 64. Vamos a leer de nuevo esta parte, ¿verdad? Vamos a leer primero 57 al 64, que habla precisamente del nacimiento de Juan, ¿verdad? Del 57 al 6:4. Dice: cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo Zacarías una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Zacarías recupera el habla, ¿verdad? Y la recupera bendiciendo a Dios. Empieza el cántico: bendito, bendito. Y este cántico de Zacarías se conoce como el Benedictus, precisamente porque empieza con la letra B, ¿verdad? Benedictus viene de la primera palabra en latín. La primera palabra en latín del cántico es Benedictus, y este cántico de Zacarías se conoce así, como el Benedictus. Los eruditos, los estudiosos de la Biblia, sugieren que este cántico de Zacarías está compuesto por antiguos salmos mesiánicos, el cántico de Ana, y por una conocida bendición judía diaria. Y está dividido en 2 secciones. La primera es del verso 68 al 75, y la segunda sección es del 76 al 79. En los versículos 68 al 75 pues se destacan las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Mesías,
y señala que Juan pues sería un profeta que prepararía el camino del Señor. Y la segunda sección, del 76 al 79, podría ser un añadido a un himno que cantaban los seguidores de Juan, y Zacarías muestra el papel de Juan, que prepararía el camino de Jesús, el camino del Salvador, el camino del Mesías. En este cántico hay un contraste entre la oscuridad y la luz, como también prevalece en el Evangelio del el apóstol Juan. El Salvador, nuestro Señor Salvador, está simbolizado por la aurora. Vemos esta palabra en el versículo 78. 78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Este sustantivo aurora viene de la palabra griega anatole, que proviene de un verbo que se refiere al comienzo del período mesiánico. Anatole puede significar brillar, resplandecer, así como brotar o germinar. Podríamos decir que la aurora, que es Cristo Jesús, brilla y germina en la vida de cada uno de nosotros. Si vemos, lo acabamos de leer, cómo Lucas empieza a hablar sobre el anunciamiento de Gabriel a María, y luego como que hace una pausa y mete la historia de Zacarías, porque más adelante continúa hablando sobre el nacimiento de Jesús, cuando el ángel anuncia a los pastores, ¿verdad? Entonces Lucas introduce esta historia de Zacarías, y como para hacer una pausa y reflexionar sobre lo que el Señor ha hecho en el pasado, sobre lo que está haciendo y el cumplimiento de sus promesas en el futuro. Introduce esta historia después del canto de María. El canto de María, si recuerdan, se conoce como el Magnificat, porque también empieza con la palabra engrandece mi alma. Engrandece viene del latín Magnificat. Según la tradición, Zacarías murió cuando la matanza de los niños inocentes ordenada por Herodes. Herodes ordenó matar a los niños menores de 2 años de Belén y de Judea. Vamos a ver esta historia que está en Mateo 2, del 13 al 18. Mateo 2, del 13 al 18. Recuerdan que se aparecieron unos magos en Jerusalén y causaron pues gran revuelo entre toda la población, porque ellos decían que iban buscando al Mesías prometido, que iban buscando la estrella que habría
de guiarlos hacia Belén. Pues Herodes también se entera, ¿verdad? Pues causaron revuelo ahí en Jerusalén y les pregunta a Herodes que a dónde van. Dice, no, pues vamos a Belén a adorar al Mesías, ¿no? Y les dice Herodes, bueno, pues vayan. Y de regreso pues vienen conmigo e indaguen el suceso y vienen conmigo y para que yo también vaya a adorarle, ¿verdad? Pero los magos no hacen caso de la orden de Herodes y ellos se enteran, pues tienen sueños y en esos sueños se dan cuenta pues que no deben de regresar con Herodes. Entonces pues Herodes entra en cólera, ¿no? Se enoja y vamos a leer lo que sucede enseguida en Mateo 2 del 13 al 18. Después de que partieron los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Según la tradición, llegaron los soldados romanos al pueblo donde vivía Zacarías y su familia, su esposa Elizabeth y su hijo Juan el Bautista. Según la tradición, llegaron a ese pueblo, pues matando a los niños menores de 2 años, entre ellos pues estaba Juan. Juan no había cumplido todavía los 2 años. Y según la tradición, Elizabeth y Juan se esconden en un subterráneo y Zacarías, cuando llegan los romanos, los soldados, bloquea la entrada o el acceso a ese lugar. Y debido a eso los soldados lo asesinan, ¿verdad? Juan sobrevive a la matanza y Zacarías, según la tradición, muere en esa masacre, en esa matanza que ordenó Herodes contra los niños de Belén y de Judea. Al leer este cántico de Zacarías, regresando al cántico de Zacarías, podemos nosotros hacer también una pausa
y replantear nuestra visión sobre la historia de la Navidad. De tal manera que sea más, hermanos, que sea más relevante y llena de esperanza para nosotros hoy. La posición de Zacarías en cuanto a la llegada del Mesías es similar a la nuestra. Estamos en ese espacio conscientes de la esperanza que tenemos en las promesas de Dios, pero sin experimentarlas en su plenitud. A este espacio se le llama espacio liminal. Nos encontramos en medio, en este momento del ya, pero todavía no. Sabemos que esa luz ha llegado, que esa luz, Cristo, ha llegado, y esperamos que esa luz brille con total plenitud en el futuro, ¿verdad? Si bien Juan el Bautista preparó el camino para el Mesías y el poderoso Salvador apareció como había sido prometido, el cántico profético de Zacarías no se ha cumplido en su plenitud, hermanos. Es como Jesús dijo, el reino de Dios ya está aquí entre vosotros, pero todavía ese reino no ha llegado a su plenitud. Ese reino pues va a alcanzar su máximo, su plenitud, cuando Él regrese por segunda vez. Entonces nos encontramos en ese espacio del ya, pero todavía no, ¿verdad? O sea, esa luz ya está aquí con nosotros, pero esa luz va a alcanzar su plenitud, su máximo resplandor en el futuro. Es una esperanza que tenemos, nos encontramos en ese espacio. Entonces, nos encontramos en ese espacio similar al de Zacarías, ¿verdad? Porque Zacarías también esperaba al Mesías, ¿verdad? Pero pues no le tocó vivir ese tiempo, ¿verdad? Entonces, también ese cántico de Zacarías va a alcanzar su plenitud, su cumplimiento completo en el futuro. También, si bien Jesús vino a un mundo que necesitaba desesperadamente ser rescatado, porque el pueblo de Israel estaba bajo el dominio, oprimido por los romanos, y se tenía una paz, pero no era una paz plena, ¿verdad? Jesús vino a ese mundo y pues lo dejó de una manera, en ese estado muy similar. Y toda victoria de Jesús sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte, pues todas son para nosotros en el ámbito todavía de la esperanza, ¿verdad? Aunque ya somos más que victoriosos en Cristo Jesús, sabemos que esas victorias de Cristo pues las vamos a gozar en su plenitud en el futuro. Entonces estamos en ese espacio que le llaman los eruditos espacio liminal. Reconocemos que vivimos en el aquí, pero todavía no, del reino. Podemos lamentarnos en algunas ocasiones de algunos gobiernos, pero compartimos la esperanza que vemos en nuestras propias vidas, que vemos en los demás, y las compartimos con los que nos rodean. Vamos a ver ahora, hermanos, el lenguaje de lo que es la bendición. En este cántico
de Zacarías, ¿verdad? Vemos algunas bendiciones y avanzamos por este camino en el que el Cristo nos ha puesto, en este camino de paz, ofreciendo nosotros bendiciones. El acto de bendecir es algo más que alabar, que simplemente alabar a Dios. La alabanza de nosotros hacia Dios, la alabanza de los humanos hacia Dios, cuando lo hacemos, lo alabamos por su carácter, por el carácter de Dios y por sus hechos, por los hechos de Dios. Sin embargo, la bendición, las bendiciones fluyen de diferentes maneras, ¿verdad? Podemos bendecir a Dios, Dios puede bendecirnos y nosotros podemos bendecir a otras personas. Nosotros podemos ser de bendición a otras personas. Podemos bendecirnos unos a otros, ¿verdad? A veces no recibimos una bendición completa y esto le da un aspecto profético en el quizás no hemos pensado. Cuando Dios bendice a una persona, esa es una promesa y Dios la cumple. Y cuando nosotros bendecimos a Dios, es una declaración de nuestra confianza en Él a través de la fe y el amor que Él nos ha otorgado, ¿verdad? El amor infalible de Dios por toda la humanidad. Y cuando nosotros bendecimos a otra persona, le estamos pidiendo a Dios lo mejor para ella, para esa persona. Tal vez no podríamos resolver los problemas de la otra persona, ni podemos prescribir cómo Dios podría resolver su situación, pero en cambio, cuando lo bendecimos, estamos pidiéndole a Dios por esa otra persona para que Dios guíe y bendiga y llene su vida de la guía de nuestro Señor Jesucristo. Bendecir es un acto profundamente personal y poderoso. Y poderoso porque no solamente es pedimos lo mejor para la otra persona, sino que Dios está incluido. Dios está incluido en esa bendición, en esa petición. Es la proyección del bien en la vida de la otra persona y no son meramente palabras. Es la expresión de tu voluntad por el bien de la otra persona y, como dije, siempre se involucra a Dios. Vamos a ver un ejemplo de una bendición a otro. Y se encuentra en Números 6, del 24 al 26. Es el libro de Números 6, del 24 al 26. Aquí vemos una bendición en el libro de Números 6, del 24 al 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Este es un ejemplo de una bendición. Es la bendición, le llama la bendición sacerdotal. Y es un ejemplo de una bendición que podemos hacer. El cántico que leímos de Zacarías pues también ofrece bendiciones y ofrece el don de la luz para los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y el don de la guía por el camino de la paz, como dice el verso 79, dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Hermanos, mientras nos preparamos para celebrar la Navidad, pues reconocemos que no todo está en orden, pero la encarnación de Dios nos llena de esperanza. Y seguimos promoviendo la paz de Dios en el mundo y bendiciendo a los demás. Un llamado a la acción. Oremos, hermanos, oremos para bendecir a quienes viven en gobiernos opresores o que viven con el trauma de sistemas culturales y mundanos. Asimismo, pidámosle a Dios otras formas, además de la oración, en las que podamos participar con Él para ser una bendición para los demás. Que Dios les bendiga.